guiarlos en el avance, sino también poder compartirles la palabra. Es un privilegio tremendo para mí. Hoy vamos a estar considerando el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Lucas 15. Te amo, Señor. Amén. ¿Estamos ahí? Antes de empezar, de comenzar con esta parábola, algunos Lucas 15:11 van a tener como título el parábola del hijo pródigo. Algunos quizás tengan como título un padre amoroso. Según entiendo, según puedo comprender y el Señor me permite entender que quizás esto sea una de las formas gráficas de ver el Evangelio reflejado en una persona, de cómo el Evangelio actúa en la vida de una persona. Para ponerlos en contexto, muchos ya conocen la parábola, pero para ponerlos en contexto, este es Jesús enseñando porque había unos fariseos que estaban murmurando con algunos intérpretes de la ley, y murmuraban porque Jesús comía con pecadores y con publicanos. Y por esta razón ellos empiezan a murmurar entre sí, como tenemos en el capítulo 15, versículo 1. Esto es para que vean el porqué de la parábola, por qué Jesús enseña esta parábola y por qué la refiere de esta forma. Dice el capítulo 15, versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo. Jesús les refiere esta parábola a los fariseos y escribas porque murmuraban porque Jesús comía con pecadores. Recuerden que los fariseos, los escribas, les gustaba generalmente pararse un escalón más arriba que el resto del pueblo. Ellos creían que eran mejores, y podemos recordar la parábola del fariseo y el publicano cuando el publicano está orando. El publicano es un cobrador de impuestos. Cuando el publicano está orando en el templo y le dice a Dios: sé propicio a mí, pecador, y se golpeaba el pecho y no quería levantar su cabeza al cielo por causa de su pecado, porque él se reconocía pecador. Pero el fariseo decía: gracias, Señor, porque ayuno, porque oro, porque doy, y porque no soy como este publicano, porque no soy como él, como este pecador. Los fariseos generalmente se creían mejor que los demás, se ponían un escalón siempre más arriba por su supuesta espiritualidad. Y se ve reflejado en por qué murmuraban cuando Jesús recibía a los pecadores, ¿verdad? Y por esta razón es que Jesús les refiere esta parábola. Si nosotros tenemos la Biblia ahí en mano, vamos a ver que antes de la parábola del hijo pródigo tenemos la parábola de la oveja perdida, y enseguida después tenemos la parábola de la moneda perdida. Las dos con un ejemplo similar. Un hombre que pierde una oveja de las 100 que tenía, deja las 99 y va a buscar esta oveja que se había perdido. Y cuando la encuentra se goza por haber encontrado esta oveja. De la misma forma, la parábola de la moneda perdida es una mujer que pierde uno de sus 10 dracmas y cuando lo encuentra llama a sus amigas y vecinas para poder festejar con ella porque había encontrado la moneda que se había perdido. Y después de esto Jesús le refiere la parábola a los fariseos, la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leerla. Versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido a tu padre, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. En este pasaje tenemos dos corazones diferentes, de dos hijos diferentes, de un mismo padre. El primer hijo, el hijo menor, ¿les puedo molestar a alguno con un vasito de agua? Muchas gracias. Me ganaron de mano. Muchas gracias. Ya tenía la boca seca. El hijo menor le pide a su padre que le dé la mitad de la herencia que le corresponde. La mitad de la herencia que le corresponde. Y hay algo que me llama mucho la atención y creo que tendríamos que hacer nosotros todos como un ejercicio, y es aplicar cada uno de los pasajes que leemos, tratar de aplicarlo a nuestra vida en algún aspecto de nuestra vida. En algún aspecto de nuestra vida y en algún versículo del pasaje va a golpear nuestro corazón, de alguna forma. ¿Por qué digo esto? Este hijo se fue lejos habiendo pedido la parte de su herencia. Este hijo, si ustedes se ponen a pensar, podría haberse quedado con la parte de su herencia, de la herencia que su padre daba, pero quedarse con su padre y no retirarse de la hacienda de su padre. Él podría haber gastado el dinero de la forma que a él le parecía y volver a la casa de su padre. Pero, vamos a abrir un paréntesis, el pecado generalmente actúa de esta forma, o nosotros actuamos de esta forma cuando queremos pecar, cuando queremos hacer lo incorrecto, lo que no está bien delante de los ojos de Dios. ¿Qué hacemos? Lo mismo que este hombre. Nos apartamos de la vista de aquellas personas que nos conocen y que pueden dar algún testimonio de nosotros para poder hacer lo que se nos antoje a nuestra forma, de nuestra manera, y no tener que rendir una cuenta a absolutamente nadie. Y esto fue lo que hizo este hijo menor. Se alejó de su padre. Se alejó de su padre. Versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lejos de su padre. Lejos de la vista de cualquier persona que lo pudiera conocer.
vivió perdidamente y desperdició todos sus bienes. Ahora pensemos esto. Este hombre era hijo de un hacendado, de un hombre con animales, con siervos, con sirvientes en su casa. Tenía una hacienda, era un hombre con una economía buena, una buena economía. Y seguramente este muchacho no estaría acostumbrado a pasar absolutamente ninguna necesidad. Siendo el hijo menor y queriendo salir a vivir a su forma, se va a una aldea y nunca esperó el devenir de la historia. Que justo en la provincia en la que él iba a ir, iba a venir hambre. Iban a pasar hambre, iba a venir una hambruna a este lugar. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y comenzó a faltarle, cosa que él seguramente no estaba acostumbrado. Y este hombre fue y se arrimó a uno de estas personas, a un ciudadano de esa provincia. Y este lo envía a apacentar cerdos. No lo dice a ciencia cierta, pero puede ser. Pensemos que quizás sean judíos la historia de la que se estaba refiriendo Jesús. Y sabemos que los cerdos, para los judíos, es un animal inmundo. De hecho, ellos no lo comen y no tienen nada que ver con los cerdos. Tratan de no tener contacto con el animal. Y este muchacho no solamente empezó a pasar hambre, sino que ahora él tenía que ir a darle de comer a los cerdos. Y no solamente a darle de comer a los cerdos, sino pasaría a vivir en algún momento, tiempo de su día con los cerdos. Y no solamente eso, sino ahora quería alimentarse de lo que le daban los cerdos. Ya él era un cerdo más. Él era un cerdo más. Por alejarse del lugar que tenía con su padre, él hoy era un cerdo más. Era un cerdo más. Versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el versículo 17 cambia la historia completamente. Completamente cambia la historia. Si leemos al comienzo dice, y volviendo en sí, recapacitando, pensando en lo tonto que había sido por haber tomado la decisión que había tomado de haber alejadose de su padre, dijo lo siguiente: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, ustedes piensen esto. Era un muchachito del padre, era un nenito, muchacho joven. Este hombre, al verse entre los cerdos, pasando mal, habiendo perdido todo el dinero que su padre le había dado, él podría haber dicho, me voy a la casa de papá, me vuelvo. No puedo seguir viviendo así, es mi padre, me voy a volver. Para que él me vuelva a restablecer en el lugar donde estaba y quizá como un malcriado vuelva a ponerme en el lugar al lado de papá, con cuidado. Pero verdaderamente hubo un cambio genuino en el corazón. Cuando la Biblia está enseñando en este momento, dice, volviendo en sí, realmente había recapacitado. Porque él no le pidió volver, no pensó en volver al lado de su padre solamente, sino él pensó incluso, hazme como uno de tus jornaleros. Haceme como un sirviente de tu casa. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Haceme un sirviente en tu casa. Haceme un sirviente. Ya no quiero ese lugar de privilegio que tenía. Haceme como un sirviente de tu casa. Pero esto no quedó solamente en lo que él pensó, sino que él fue. Él se levantó y fue automáticamente. Él no fue corriendo a papá buscando el perdón. Él sabía que se había equivocado. Ahora él estaba corriendo buscando misericordia. Y su corazón verdaderamente estaba arrepentido, necesitado no de las cosas,
sino verdaderamente de poder restablecer su lugar, aunque sea de sirviente, aunque sea como un siervo, porque el corazón de un hijo de Dios es un corazón de siervo. Nunca un hijo de Dios va a desear estar parado en la derecha del Padre con un lugar de privilegio, sino que siempre va a querer servir al otro. Y levantándose, versículo 20, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Imaginen esto. Imaginen hoy las redes se inundan de fotos de personas desaparecidas. Fulanito, hace tantos días que no lo vemos. Fulanita, hace tantos días, por favor compártanlo, que queremos encontrarla. Imagínense la desesperación de este padre que no sabía nada de su hijo menor. No sabía absolutamente nada y no había redes sociales. No había nada. Él estaba desesperado en su casa. Desesperado por ver a su hijo. Imaginen ver una silueta a lo lejos llegando y mirar, el caminar de esta persona y decir, algo hay familiar en esta persona que viene. Algo veo familiar en él. Yo lo conozco. De algún lado yo lo conozco. Y el padre se ciñe. Recuerden que usaban túnicas hasta el piso y ellos se levantaban la túnica y la enganchaban en su cinto y quedaba como si fuera un short para poder correr. Imagínense los nervios del padre tratando de ceñirse para salir corriendo donde la persona que venía cuando divisó que esta persona era su hijo. Y el padre no me dio ninguna palabra. Él no le dijo, ¿qué hiciste, hijo? Él no dijo, ¿por qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? Él no le dio un rezongo a su hijo. El padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Imaginen este reencuentro, imagínense de todas las personas desaparecidas que puedan haber visto alguna vez en las redes, un reencuentro de esos. Imagínenselo por un momento cuando vos y cuando yo éramos un cerdo más. Cuando vos y yo éramos un cerdo más, que estábamos revolcándonos en el barro del pecado, cuando hacíamos lo malo delante de los ojos de nuestro Padre, pero alejados de espalda totalmente a nuestro Padre. Imagínense en el momento que volvimos en sí, que dijimos, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Voy a volver a los brazos de mi Padre. Y ya no quiero buenos tratos, no quiero privilegios, yo quiero ser un siervo. Yo quiero que me pongas en tu casa como un siervo, como un sirviente más. Y el hijo le dice a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No le dejó ni siquiera decir, haceme como uno de tus jornaleros. No te quiero escuchar, estás arrepentido y es todo lo que me importa. No quiero que me digas, haceme como uno de tus jornaleros, poneme al servicio. No, hijo, ya está. Veo en tu corazón que ya está arrepentido. Veo que verdaderamente estás arrepentido. Y el padre le dijo a sus siervos, saquen al mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos una fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era, no estaba muerto. Pero esa era nuestra condición, estábamos muertos y este hijo estaba muerto y cuando volvió en sí, nació, se arrepintió, volvió a los brazos del Padre. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La Biblia dice que hay una fiesta, regocijo, gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y todo esto está en estas parábolas que acabamos de leer. En el versículo 7 del capítulo 15, en la parábola de la oveja perdida, dice lo siguiente. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El versículo 10. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente. Ahora yo les decía hoy, al comienzo, que en esta parábola teníamos dos corazones diferentes. Uno era el del hijo menor y otro es el del hijo mayor. Uno arrepentido, volviéndose al padre, y el otro enojado porque este hijo se había vuelto al padre. Si recordamos a quién está referida la parábola y por qué lo hace, por qué Jesús enseña la parábola, nos damos cuenta de qué corazón está hablando cuando habla del hijo mayor. Es el corazón de los fariseos. Y él les estaba tratando de decir, los pecadores que vienen a mí, vienen corriendo a mí, han venido arrepentidos, han venido a buscar la salvación. Ustedes se están enojando porque ellos vienen a mí a buscar salvación, pero ustedes se enojan. Los ángeles se gozan, el cielo festeja y ustedes se enojan. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido a tu padre, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, el hijo mayor, respondió y dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. La ley. Yo guardo la ley, yo hago esto, yo hago lo otro, y jamás te desobedezco. ¿Cómo vas a perdonar a estos pecadores que sin hacer absolutamente nada, ahora me decís que tienen, que son parte de la familia? Le pusiste el anillo en el dedo y lo hiciste miembro de esta familia, ahora sí. Y a mí nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Cuando viene cada uno de los que estamos sentados acá en arrepentimiento, habiendo consumido nuestra vida, todo lo que Dios nos había dado, consumiéndolo para vanidad. ¿Cómo puede ser que un Dios tan santo perdone a estos hijos tan impuros? Gloria a Dios por Jesucristo, si no jamás tendríamos esa posibilidad. Y Jesús les estaba tratando de enseñar a los fariseos que este era el camino de la salvación. Jesús. Versículo 31. Él entonces le dijo, el Padre, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El corazón del fariseo, el corazón de los fariseos, por eso me les decía al comienzo, que es necesario que apliquemos la palabra a nuestro andar. Nosotros no somos el público principal al que Jesús le habló. Jesús no nos habló en principio a nosotros. La parábola fue referida a los fariseos y a los escribas. Pero el corazón que tienen los fariseos, la forma de actuar que tienen los fariseos, aún está y lucha en los corazones de las personas que han sido salvadas. Este corazón de pararse un escalón más arriba, este corazón de enojarse cuando un pecador que pareciera que es más pecador que yo se arrepiente y le dan un lugar de privilegio con amor y misericordia para restaurarle. ¿Cuántas veces puede haber ese tipo de corazones en nosotros? Me enojo antes de gozarme cuando veo que una persona que de repente se arrepiente y nosotros consideraremos que incluso pareciera más pecador que yo, y eso no existe en toda la Biblia. No hay un solo pecador más grande que el otro. Todos hemos desobedecido a Dios de alguna forma. Todos vivíamos de espaldas a Dios. La gracia de Dios nos alcanzó a todos. Ninguno hizo un mérito jamás para alcanzar la salvación. Jamás. Jamás. Y es necesario que nosotros miremos nuestro corazón de esta forma. De que nosotros pasemos nuestro corazón por el cernidor de la palabra, para que podamos ver si verdaderamente nuestro corazón no está siendo como el corazón del fariseo y el escriba.
Ustedes recuerdan quizá cuando en Isaías 55, si quieren lo busca, si no lo leo para hacerlo más dinámico, igual de todas formas queda grabado. Nosotros recordamos que Isaías, hablando de parte del Señor, en el capítulo 55 dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros lo tratamos de amoldar a lo que a nosotros nos parece. Pasó algo que no entiendo, seguramente los caminos del Señor son de esta forma y yo no los entiendo, y porque sus caminos son más altos que los míos y sus pensamientos más altos que los míos también. Y es tremendo, porque el Señor en ninguna forma está hablando de esto. Isaías 55, 6, vamos a leerlo desde el 6 hasta el 9, dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras que pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Misericordia y perdón. Misericordia y perdón para todo aquel que se vuelva de corazón al Señor. Y ahora sí, ¿por qué mis pensamientos no son sus pensamientos? Porque ustedes no piensan como yo, ustedes no perdonan como yo, no tienen misericordia como yo. Por eso mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y mis caminos son más altos que vuestros caminos, dijo el Señor. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor estaba hablando de misericordia y perdón. Y que nosotros no perdonamos como Él, ni tenemos misericordia muchas veces como Él. ¿Verdad? Nosotros somos hechos a imagen, conforme a su semejanza. Y esto quiere decir que no que somos corpóreamente como Dios, porque Dios es espíritu, pero las características que tiene Dios están en nosotros. Nosotros podemos amar como Dios ama. Muchas veces nosotros no lo hacemos de una forma perfecta, pero podemos amar. Podemos perdonar. No lo hacemos de una forma perfecta, pero podemos perdonar. Podemos tener misericordia. Pero no como Él, porque sus caminos son más altos y su perdón es más grande, su misericordia aún es más alta, inentendible que la nuestra. Y los fariseos querían creer que ellos eran iguales que Dios al obrar. Ellos eran tremendamente egocéntricos, creían que podían pararse 10 escalones por encima de la gente. Su estado de santidad los distaba de cualquier pecador inmundo. Y ellos habían perdido de vista su condición. Como nosotros no podemos perder de vista nuestra condición. Somos pecadores arrepentidos. Y dentro de la iglesia hay pecadores arrepentidos. No hay ningún santo ni santurrón. Somos pecadores arrepentidos. Y necesitamos vivir la vida en consecuencia de eso. Tratarnos de la misma forma. Recordar que somos pecadores arrepentidos. Y ver el error y recordar, es un pecador arrepentido. Tengo que amarlo. Soy un pecador arrepentido, tenés que amarme, porque me voy a equivocar. No vas a amarme perfectamente porque no sos Dios. No vas a tener misericordia perfectamente porque no sos Dios. Pero yo tampoco le voy a tener. Pero necesitamos vivir una vida que tenga congruencia con las Escrituras, con lo que decimos creer. Necesitamos tener una vida que vaya a la par con las Escrituras. Amar como Dios ama. El Espíritu Santo mora en nosotros, mora en aquel creyente, y podemos, por la gracia de Dios, perdonar, tener misericordia, amar, servir y ser como uno de esos jornaleros, un siervo en la casa de nuestro Padre. Que hoy, cada una de las palabras que hablamos nos haga recordar lo siguiente, lo que estábamos hablando, que somos pecadores arrepentidos. De que ninguno hay mayor en el reino de Dios, de que todos somos iguales. Y que nuestro corazón, o nosotros tenemos que tener cuidado de no permitir que el corazón de los fariseos, este corazón fariseo, esta manera de pensar, de vivir,
se instale en nosotros. A la hora de juzgar, a la hora de ver al otro. El gozo que tenemos que tener cuando un pecador se arrepiente, el gozo que tenemos que tener lo tenemos acá, en cada una de estas 3 parábolas. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando un pecador que ya es hijo de Dios peca, pero en algún momento se arrepiente, el gozo del cielo tiene que ser el nuestro, porque se vuelve al Salvador. Y el gozo y esta fiesta en el cielo no solamente es porque el pecador se arrepiente, sino por la causa de quién hizo posible que este pecador se arrepintiera y volviera a tener comunión con Dios. El Cordero, Jesucristo, la alabanza es a Cristo. La alabanza es a Cristo, al Cordero de Dios, que permitió que este pecador ahora pudiera volver a tener comunión con el Padre. Vamos a ir hasta acá. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y vamos a adorar una vez más al Señor, ¿sí? Padre, venimos una vez más delante de ti, Señor. Reconociendo